Génesis capítulo 8, versículos del 1 al 17. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Estuvo lloviendo 40 días y 40 noches sin parar, a nivel de que todos los montes quedaron bajo agua. El Everest, que es el monte más alto, no sé si estaba para ese tiempo o no, porque hubieron muchas deformaciones a causa del diluvio. Eso está probado científicamente. Muchas cosas que existían fueron removidas y muchas cosas que no existían ahora existen. No sabemos si el monte Everest fue una remoción de tierra del diluvio, la erosión lo llevó allá. Está evidenciado, donde más evidencia es en las capas tectónicas. ¿No fueron? ¿Ustedes cortaron la clase de ciencia? Las capas tectónicas de la tierra que diferencian. En el cañón del Colorado se ven las manchas. Y los científicos han dicho que eso no es normal. Son sedimentos de diferentes lugares que se asentaron uno encima del otro por causa de una catástrofe. Esa catástrofe fue el diluvio. La ciencia no niega a Dios, la ciencia lo afirma. Y después de 150 días de estar la tierra inundada, donde murió absolutamente todo, menos Noé y su familia, que estaban en el arca, comenzó a bajar las aguas. Y dice el versículo 4: y reposó el arca en el mes 7, en el mes séptimo, aleluya, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y muchas veces pensamos que Dios no es específico. Dios es demasiado específico. Dios da día, fecha, tiempo, mes. Y nada de esos días se da por casualidad. Todo está en el plan. Y todo tiene un sentido. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Aunque a ti no te parezca, tiene sentido. Lo que sucede es que a veces no lo recibimos o Dios no lo revela de golpe, pero en el camino lo vamos entendiendo. ¿Cuántos al día de hoy le han sucedido cosas en su vida que al día de hoy usted dice: entendí? Entendí. Antes no lo entendía, pero ahora lo entiendo. En aquel momento no sabía, pero ahora sí. ¿Por qué y para qué? ¿Y por qué Dios lo hizo? Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo, fueron bajando por 3 meses. Del séptimo, del mes 7 al mes 10. 3 meses el agua bajando. Al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Fue lo primero que se vio. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, diga, un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Pero dice el versículo 8: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma, no encontró dónde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, volvió a Noé al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra.
No había, dicen, no había dónde pararse. Y la paloma regresó. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Recuerde que Noé tenía el mismo dominio de Adán sobre los animales. De hecho, el Señor lo volvió a confirmar cuando salieron otra vez del arca. Noé, sus hijos, su familia. Dios volvió a depositar la autoridad y el dominio en Noé y su familia sobre los animales, igual que lo depositó en Adán y Eva. Pero dice que después de haberla tomado la paloma, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Dile al que está a tu lado, aprende a esperar. Dile al que está a tu lado, aprende a esperar. Aprende a tener paciencia. La paloma no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, diga, ¿qué clase de cumpleaños? ¡Wow! Moisés cumpliendo 601 años. ¿Se imagina usted con 601 años? ¿Cuánta candela usted hubiera dado con 600 años? Oh my God. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Fructifiquen y multiplíquense. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Triunfen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Cuántos saben que Jesús enseñaba en parábolas? De hecho, el profeta Isaías dijo que él iba a enseñar en un lenguaje que no todo el mundo iba a entender. Solamente los que él le abriera los oídos, para oír. Y hoy yo voy a hablarte en parábolas. Voy a hablar de una parábola, porque eso fue lo que el Señor me dio. Una parábola. Así vine, Julián, de Milwaukee, hablando en parábola, a otro nivel. Chispa, candela, fuego. Parábola es igual a una narración breve de la que se extrae una enseñanza. La parábola del cuervo y la paloma. Había una vez un cuervo y una paloma que fueron seleccionados para que no murieran ahogados en un gran diluvio que vendría sobre la tierra para destruirla y ahogar a todos aquellos que no estuvieran dentro del arca que Dios le había dado orden a Noé que construyera. El cuervo fue cuidado y alimentado por Noé y su familia por 150 días. No se mojó,
no pasó hambre, no corrió peligro, durmió seguro y calientito. Diga, durmió seguro y calientito. Y fue parte de una gran familia. Un día, este cuervo fue escogido por Noé para una misión muy importante. Noé vio en él unas cualidades que lo hacían ideal para esa gran misión. Le tocaría al cuervo reconocer si las aguas habían bajado y había tierra firme donde toda aquella tripulación de animales y personas se pudieran bajar. El cuervo fue el primer animal que tuvo la oportunidad de salir del arca. Dígalo conmigo, el cuervo fue el primer animal, una ave, que tuvo la oportunidad de salir del arca. Ni Noé. El cuervo fue el primero. Noé confió en este cuervo, que por cierto son muy inteligentes. Leía un artículo esta semana donde decía que los cuervos, cuando un cuervo muere, los cuervos se reúnen a ver quién está cerca del cuervo muerto. Y no se olvidan de quién estuvo ahí. Uy. Noé confió en este cuervo, que por cierto son muy inteligentes. Y a la menor oportunidad que tuvo el cuervo, que diga, fue una oportunidad que se le dio. Diga, fue una oportunidad que se le dio. Una oportunidad que se le regaló. Usted se imagina 150. Usted se ha puesto a imaginar 150 días encerrados en un arca. Son 4 horas en un avión, 5 horas, y uno se desespera. Y te sientas para acá, y te sientas para acá, y te sientas para frente, y te tumbas para atrás, y te pones la almohadita, y comes chicle, y pide refresco. Y si te toca en la ventana, cuando necesitas ir al baño, excuse me, bathroom please. 4 o 5 horas, 3 horas, lo que sea. 150 días encerrado. Y te dan la oportunidad de salir. Noé confió en este cuervo. Y a la menor oportunidad salió. Y dice la historia, dice la Biblia, que el cuervo iba y venía hasta que un día no regresó. No regresó. Lo cual a mi mente y por lo que leo me levantó una interrogante. ¿Qué pasó con el cuervo? Porque el cuervo no vuelve a aparecer en escena. No vuelven a mencionar el cuervo en el relato. Bueno, pero el cuervo no regresó. Y al no regresar, Noé escoge otro animalito, otra ave, una paloma. Diga, una paloma. Igual que el cuervo, la paloma tuvo el mismo trato y tuvo el mismo cuidado. La paloma fue cuidada, la paloma fue alimentada por Noé y por su familia por 150 días, igual que el cuervo. No se mojó, no pasó hambre, no corrió peligro, durmió segura y calientita
y también fue parte de una gran familia. Y dice la historia que la paloma fue y vino varias veces sin encontrar tierra, hasta que un día, diga, hasta que un día regresó con una hoja de olivo. Regresó con una hoja de olivo. Y yo no sé si usted sabe que la Biblia le llama a Israel el olivo, el árbol de olivo. Regresó con una hoja de olivo, profetizando, aleluya, que el mundo tendría una nueva oportunidad. Y quiero decirle algo, profetizando que el plan de Dios se iba a cumplir, porque la salvación viene de Israel, aleluya. La salvación se llama Jesucristo. Eso indicaba que el plan de Dios se había sido puesto en marcha. Pero eso es profético, no vamos a entrar ahí. La paloma cumplió con su misión. Encontró tierra. Y luego de haber cumplido su misión, diga, luego de haber cumplido su misión, no regresó. El cuervo y la paloma somos nosotros. Dile que está a tu lado y míralo y dile, o pregúntale, ¿cuervo o paloma? Míralo serio. Valerie, ¿por qué tú no te atreves a mirar a Julián? Él está quemadito, pero no quiere decir que sea un cuervo. Dile otra vez que está a tu lado, ¿cuervo o paloma? Porque sabemos que todas las parábolas de Jesús, cuando hablaban de algo, estaban aplicadas a la gente. El cuervo y la paloma somos nosotros. Dios nos salva la vida. Dios nos salva la vida. ¿Cuántos Dios lo salva? Dios nos salva la vida. Dios nos mete dentro de su arca. ¿A cuántos Dios lo salvó? Y Dios te metió en el arca. La iglesia es el arca de Dios. Te mete dentro del arca. En el arca nos alimenta. En el arca nos cuida. En el arca nos protege. En el arca nos da calor. En el arca nos da palabras de motivación. En el arca nos defiende del peligro que hay en el exterior. Nos libró de la muerte. Nos libró del diluvio del mundo. Nos libró de las tormentas, de las tempestades que Satanás tiene preparadas para los que están en el mundo, no le sirven al Señor. Nos libró de la muerte. A mí me libró de la muerte. A mí me libró de la muerte, de la cárcel y de la enfermedad. Ese era mi camino. Cárcel, muerte o enfermedad. Ese era mi destino, para ello iba. Pero tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Diga, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Diga, tú me libraste del infierno y de la muerte. Dios nos salva la vida. Nos mete dentro de su arca. Nos alimenta, nos cuida, nos protege, nos da calor. Y un día Dios decide usarnos con un propósito. Confía en nosotros. Nos escoge dentro de en medio de tanta otra gente.
Dios dice, él o ella, ella, este es el que yo necesito, el adecuado para este momento, para este tiempo. Te escoge. Son los adecuados para hacerlo. Y confiando en nosotros, nos envía. Pero muchas veces hacemos como el cuervo. Nos cansamos de ir y venir. Dice la Biblia que el cuervo iba y venía. Iba, venía. Iba y venía. Diga, y se cansó. Dile que está a tu lado, no te canses. Dile que está a tu lado, no sé si entiendes esto. Aunque estés cansado, Sammy, no te canses. Yo he estado muchas veces cansado y he tenido que hablarme yo mismo y decirme, no te canses. Muchas veces he estado hasta aquí, mira, aquí. No hasta aquí, hasta acá. Pero ese soy yo nada más. Usted no se cansa. Usted es muy fuerte. Usted es muy hábil. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué estás así? Él nos vio. Él es adecuado. Ella es la adecuada. Pero muchas veces hacemos como el cuervo. Nos cansamos de ir y venir. Nos cansamos del camino. Nos cansamos de buscar lo que Dios quiere que busquemos. El cuervo fue enviado a buscar algo que Dios quería que él encontrara, que Noé había enviado por dirección divina. Voy a enviar a este cuervo que es inteligente. Son bravos, son valientes. Los cuervos son bravos, son valientes. Pero muchas veces nos cansamos de buscar lo que Dios quiere que busquemos. Y muchas veces sucede. Y yo no sé si tú me estás escuchando. Yo no estoy hablando de ti. Estoy hablando de nosotros. No te estoy señalando. Estoy hablando ¿en qué? Plural. No en singular. Muchas veces sucede que nos vamos, nos alejamos y nos olvidamos de quién nos salvó. Y nos olvidamos de quién nos cuidó. Y nos olvidamos de quién nos alimentó. Nos olvidamos de quién fue fiel cuando nadie daba nada por nosotros. Nos olvidamos de quién estuvo a nuestro lado cuando todos nos abandonaron. Cuando el diablo te quería destruir, Él te recogió. Cuando el diablo te quería destruir, Él te salvó. Cuando el diablo te quería matar, Él te sanó. Sanó tus heridas y te metió en el arca. Sin pagar absolutamente nada. Muchas veces nos olvidamos de quién nos alimentó. Y escucha bien, muchas veces nos olvidamos de quién nos escogió sin nosotros merecerlo. Porque ni tú ni yo somos merecedores de que Él nos escogiera. Dice la Biblia que Él nos amó primero. No es que yo me merezco esto. Usted no se merece nada. Hay gente defendiendo que se merecen algo. Usted no se merece nada, ni yo tampoco. Nadie, ninguno somos merecedores. Lo único que nosotros merecíamos, ¿sabe qué era? Fuego, lago de fuego, infierno, perdición. Pero por su gracia y su misericordia, porque Él vio lo que ni yo mismo veo en mí, aleluya. Porque Él vio en ti ni lo que tú mismo ves en ti, aleluya.
te llamó, te guardó, te rescató y te tiene aquí en el arca, alimentándote, protegiéndote, cuidándote, porque tiene una misión para ti. Y a su tiempo, no en el tuyo, puede ser en 40 días, o a los 27 del mes, o a los 601 de Noé, o a los 7 días, o ahora, o mañana, cuando Él diga, se abre la ventana y te dice vuela. Diga la parábola del cuervo y la paloma. En mi vida me imaginé yo escribir una parábola. Exactamente por eso, porque no soy yo, es Él. Hay gente que se cree que son el sol y no saben que usted es lo que es una estrella que no tiene luz propia y está más estrellada que estrella. Porque el que se cree que es estrella está estrellado. Empezó mal. El apóstol Pablo dijo: nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Hoy en día hay un problema, y es un problema muy grande de autoestima. La gente no tiene autoestima. Por no tener autoestima saludable, hacen cuanta tontería y cuanta bobería hay para llamar la atención. Y ahí va todo. Y hablo de todo. No voy a entrar en detalle. Hablo de todo. Hablo, como yo le decía allá a la iglesia de Milwaukee, estos grandes predicadores que andan con guardaespaldas. Nadie los puede tocar. Nadie puede tener acceso a ellos. Entonces mi Jesús, mi Salvador y Señor, el amado de mi alma, el que me salvó, el que me rescató, el que me cogió, el que me limpió y el que pagó el precio que nadie podía pasar por mí, se dejaba tocar de la gente. Dice: la multitud lo apretaba. Se nos olvidó de quién nos llamó. Se nos olvidó de dónde nos sacó. Y que no me envié yo, me envió Él. Era un simple cuervo tirado por allí en una esquina. El cuervo se fue un día y no regresó. Pero la Biblia no dice que encontró una ramita o algo, una hoja. La Biblia no habla del cuervo. No lo menciona. El sentido común nos dice que se estrelló en alguna parte. Hay gente que prefieren estrellarse antes de regresar. Se mueren en el vuelo antes de regresar al que los envió. Y Dios me dio, esta es la parábola predicación, pero tengo una parábola conferencia para líderes, que ahí sí que le van a reteñir los oídos a unos cuantos. ¿No volvió? La Biblia dice que no había nada seco. Ya, haga conmigo.
Dígalo conmigo, el cuervo. Diga conmigo, se murió. El cuervo se fue un día y no regresó. La Biblia no dice que encontró una ramita o algo. Mi sentido común, porque la Biblia nos hace tener sentido común. Hay cosas que es sentido común. ¿Cómo es sentido común? Sentido común te dice a ti. Mire cómo yo aplico el sentido común en la Biblia. Ay, le dije que está clamando. Ay, ay, Caco, ¿cómo es? Ay. El sentido común. Dígame usted. Dios hizo la creación, ¿verdad? En 6 días. 6 días, ¿verdad? Todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y el séptimo que descansó. Y entonces, al octavo, al noveno, el hombre se cocotó. ¿Usted cree que fue así de rápido? La Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Antes de que Dios hiciera a Adán y Eva, ¿quién estaba ahí para saber cuánto tardó Dios en hacer el primer día? ¿Pudo haber tardado? Tell me if I'm wrong. It could be 1000 years for one day, right? Pudo haber sido 1000 días, 1000 años para hacer el primer día. Como también Dios lo hace así. Él es Dios, pero nadie estaba allí. El sentido común me dice que eso no puede haber sido tan rápido. En 8 días ya se cocotó el hombre. ¿Y en cuánto tiempo le puso nombre a todos los animales? A todos, escuche bien. Mamíferos, reptiles, peces, aves, insectos. ¿Qué más? Las cucarachas. No me digas que tú le tienes miedo a las cucarachas. Ah, ok. Sí, no, porque mis mujeres tienen que ver. Okay. Y ahora en Puerto Rico hay que estar preparado para el ataque de las culebras. No regresó, diga, no regresó. Se murió. Lo interesante es que el cuervo no fue escogido. No fue escogido por su capacidad para volar. Porque lo más que el cuervo puede volar, y vuela mucho, son 100 millas diarias. 100 millas. O sea, no fue por su habilidad de volar. Y muchas veces nos pensamos, Dios, no es que yo vuelo 100 millas diarias, papá. ¿Sabes? Como yo nadie predica, como yo nadie canta, como yo nadie sirve, como yo nadie bla, 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 bla. ¿Sabe cuánto vuela la paloma? De 100 a 500 millas diarias. Puede estar una paloma volando en el aire. El cuervo 100 y la paloma 500. Pero ¿a quién escoge Dios primero? Dios te escoge ni tan siquiera por tus habilidades, ni por lo que sabes, ni aún por lo que puedes hacer. El cuervo fue escogido por gracia, pero no supo valorarlo. Fue escogido por gracia, porque a Dios le plujo que
fuera el cuervo y no la paloma. Porque Dios es un Dios de oportunidad. Dios no discrimina ni por raza, ni por color, ni por educación, ni por preparación. Dios no discrimina por el barrio donde tú naciste. Dios no discrimina por el apellido. Dios no discrimina por tu carro. Dios no discrimina por tu ropa. Dios no discrimina por tu pelo. Dios no discrimina por nada de eso. Aleluya. Dios escoge a sus hijos que fueron hechos a su imagen y semejanza de Dios. Es por gracia. El apóstol dice: por gracia, para que nadie se la eche, para que nadie se crea, dice, para que nadie se gloríe. Ah, no, es que, chacho, no es que yo, además, si tú me hubieras. Escuche bien, predicador, escuche bien, ministro. Diga que está a tu lado: ministro, póngase serio. Tu lugar de victoria está en el lugar secreto. Y cuando Dios te envía, tú sales a hacer lo que Dios te envió a hacer. Y tienes que regresar al lugar secreto. Gracias. Gracias por Tata, por esa, porque más nadie lo cogió. Hay un gran peligro cuando Dios nos expone en el área que sea y salimos a volar. Mi oportunidad. Fui el primero a salir del arca. El cuervo dio un par de vueltas alrededor del arca. Yo pido salí primero. Hacia la del arca. Y salió y se olvidó. Salió con una misión. Salió porque lo llamaron. Salió porque lo escogieron. Salió porque lo prepararon. Estaba gordito, brilloso, alimentado. Estaba fuerte, calientito. Salió y no regresó. Ya que todo sale y regresa. Ya sale y regresa. Sale y regresa. No fue escogido por su capacidad de volar largas horas. El cuervo fue escogido por gracia, pero no supo valorarlo. Dile a tu hermano: no seas cuervo. Dile: no seas cuervo. O no seas cuervita. Cayó allá. Ahí está. Dios está hablando. El cuervo se cree que ya sabe. El cuervo se cree que ya puede. El cuervo se cree que no tiene que rendirle cuentas a nadie. El cuervo se cree, que es lo triste, que ya sabe para dónde va. Wow. Qué fuerte me pegó eso. Yo le voy a decir algo antes de yo escribirme, predicarle a quien primero me das a mí. ¿Cuántas veces nos hemos creído nosotros que sabemos para dónde vamos? No, ya yo sé, ya está cuadrado ya. Ya yo conozco como Dios. El peor error que puede decir una persona es decir que conoce a Dios. Y obviamente tenemos que conocerlo como Padre, claro que lo conozco. Pero decir y tener la seguridad que ya sé cómo opera Dios. Dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y que lo que Él revela y hace, cosas, ojo no lo vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. O sea, no hay forma de que tú y yo podamos ver, oír y saber lo que Dios va a hacer. Nunca lo sabemos. Por eso tenemos que ir al lugar secreto, al lugar de dependencia, a mi arca de oración, a mi arca de pacto, a mi arca, a mi lugar seguro.
rendirle cuenta a Noé, olvídate de eso. ¿Qué dice la Biblia? Que la paloma venía y ¿qué hacía Noé? La tomaba en la mano y la volvía otra vez al arca. Qué lindo. Yo no voy para allá. Ese viejo balbú. Allí yo no vuelvo para ese olor. ¿Cómo hacían? Yo no sé. Pero Dios es perfecto. Dios no va a meter sus hijos en un sitio donde está contaminado. Se van a morir de mal olor. Aquella arca era un crucero. No, es más, aquella arca no tenía nada que envidiarle a los de ahora. Los de ahora no tienen animales. Y aquel era un crucero Safari Cruise Lines. Animal Kingdom Cruise. Al cuervo se le olvida a quién le dio la oportunidad de vivir. Al cuervo se le olvida a quién le dio la oportunidad de vivir y ser útil en esta vida. Dios me dio la oportunidad de vivir. Dios te dio la oportunidad de vivir. Dios me dio la oportunidad de ser útil. Dios te dio la oportunidad de ser útil. Que no se te olvide. Y muchas veces nos comportamos con Dios como el cuervo. Sabemos salir de su presencia, pero no sabemos regresar. Sabemos salir de su presencia. Qué fácil salimos de su presencia. Qué fácil nos vamos. Qué fácil huimos. Yo diré, mía. Escribí una canción y vino a la mente ahora. Sabemos salir de su presencia, pero no sabemos regresar. ¿Por qué? Porque nos volvemos independientes. Y esa independencia nos puede llevar a nunca regresar. Yo voy a vivir en una dependencia eterna de mi Señor. Tú mi lugar seguro. ¿Se te olvidó? Está bien. Nos volvemos independientes. Y esa independencia nos puede llevar a nunca regresar. Dile al que está a tu lado, cuídate de ese espíritu independiente. Ese es el espíritu de este mundo. Amadores de sí mismos, avaros. Dice que buscan lo suyo solamente. Ese no es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu del mundo. Esas no son las características de los hijos de Dios y su iglesia. Somos dependientes de Dios para todo lo que hacemos. Buscamos su voluntad. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el lugar seguro. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Ahí estaremos seguros. Dile que está a tu lado, no seas cuervo. Escúchalo a ver si oye algún ruido. Cuervos cacarean feo. ¡Bah! ¡Bah! Feísimo, dan miedo. Pero tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias en este día. Donde un cuervo se cae y falla y se aleja, Dios levanta una paloma, aleluya, y envía una paloma. ¿Cuántos son palomas y no cuervos? Donde un cuervo falla, donde un cuervo se aleja, por 20 cuervos que se vayan, vienen 100 palomas. No hay casualidad en el simbolismo de la paloma. Lucas 3, 21 al 22 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. ¿Como qué? ¿Como qué? ¿Como qué? Diga, como paloma, paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dile al que está a tu lado: tú eres paloma, aleluya. Tú eres paloma. Donde hay paloma, el cielo se abre y el cielo declara que tú eres hijo, que tú eres hija, que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios. ¿Cuántas palomitas hay aquí? Mateo 10 al 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos. Sencillos como qué? Como palomas. Sencillos, humildes como palomas. Qué nobleza y qué belleza hay en la paloma. Que el Espíritu Santo se manifiesta como ella. Eso no es una casualidad. Eso no lo podemos coger livianamente. No fue como un gorrión, no fue como un cuervo, no fue como un águila, no fue como una gallina, fue como una paloma. En forma corporal como de paloma. Diga, hay nobleza y belleza en la paloma. Jesús nos invita en Mateo. Nos dice que seamos como ella, que seamos sencillas, que seamos humildes. ¿Sabe por qué? Porque la paloma se deja llevar. Somos palomas cuando somos guiados por el Espíritu Santo. El que es guiado por el Espíritu Santo sabe cuándo es el tiempo. El que es guiado por el Espíritu Santo sabe cuándo es el tiempo. La paloma salió por la ventana y sabía que no era el tiempo de quedarse por allá. Sabía que era tiempo de ¿qué? De regresar. Y dice la Biblia que iba y venía. Iba y venía. Con la misma libertad del cuervo. Somos palomas cuando somos guiados por el Espíritu Santo. El que es guiado por el Espíritu Santo sabe cuándo es el tiempo. El que es guiado por el Espíritu Santo sabe cuándo es seguro y cuándo no. Cuándo es seguro salir y cuándo no. Cuándo es seguro viajar y cuándo no. Amén. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo de gente que ha cancelado pasajes y viajes porque sintieron algo que no estaba bien? Diga, esos son palomas. El cuervo, ¿sabe qué hace? Olvídate de eso, vamos por ahí para abajo. Que la pague no es. Yo no lo mandé a él a soltarme. Wow. ¿Cuánto necesitamos ser como la paloma? Que entendió que ella no se gobernaba y entendió que tenía una misión que cumplir: encontrar tierra firme. Hasta que la paloma no cumplió su misión, no se le dio permiso de irse. Dice la Biblia que la paloma fue hasta que un día trajo en su piquito una hojita de olivo. Porque la paloma siempre trae buenas noticias en el pico. El cuervo nunca trae nada. Diga, la paloma siempre trae buenas noticias. La paloma dice hay salvación. La paloma dice hay fundamento firme. Aleluya. La paloma dice nos podemos tirar. La paloma dice podemos salir. Aleluya. La paloma dice es tiempo de multiplicarnos. Es tiempo de salir. Es tiempo de fructificar. Dile al que está a tu lado que traje en el pico.
Dile, ¿qué traes en el pico? ¿Cuántas palomas hay aquí? Pues, ¿qué traes en el pico? ¿Traes buenas noticias? ¿O traes malas noticias? Espero que te haya bendecido la parábola del cuervo y la paloma.